Hola amigos, muy buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre la NIF para pymes en la sección 20 que trata de los arrendamientos. Normalmente nosotros usamos el término arrendamientos o en inglés leasing. Un arrendamiento es un contrato mediante el cual un arrendatario traspasa el derecho a usar un bien a un arrendador por un periodo de tiempo durante el cual este arrendador le va a entregar unos pagos o unas rentas periódicas para al final cumplir con el objeto del contrato. Los arrendamientos poseen una clasificación. Se clasifican en operativos y financieros. Los arrendamientos operativos son aquellos que no transfieren los derechos al arrendador, o sea, son arriendos comunes y corrientes de algún bien que no transfiere los riesgos a ese arrendatario. En cambio, los arrendamientos o leasing financieros transfieren sustancialmente todos los riesgos y las ventajas del uso de esa propiedad. ¿Cómo se determina bajo la NIF 20 que esta transacción o que determinado contrato es un leasing financiero o un leasing operativo? Es básicamente porque debemos como contadores tener en cuenta la esencia de la transacción y no la forma normativa de la misma. Anteriormente, la norma nos decía cómo debíamos registrar y cómo debíamos clasificar los arrendamientos o los leasing. Y realmente se utilizaban o se basaban las normas en los tiempos en los cuales fuera a durar ese contrato. Hoy, bajo la NIF, tenemos que revisar el contexto de la transacción, revisar la esencia del contrato para poder determinar si es un leasing financiero o si es un leasing operativo. Que esta clasificación de este leasing o de este contrato debe hacerse al inicio de la transacción. Puede haber modificaciones durante el periodo de la duración del mismo, pero la clasificación inicial debe hacerse en el momento en que se hace el contrato. La Ley 1819 de 2016, en donde se hizo una reforma tributaria, en el artículo 76 de la misma, nos va a indicar el manejo contable que se debe entregar a los leasing financieros o leasing operativos. Cabe recalcar y es muy importante saber que la norma colombiana, después de la reforma tributaria, quedó prácticamente similar o igual a la NIF 20 de aplicación para pymes. ¿Esto qué quiere decir? Que el manejo fiscal que debe entregar el contador está sujeto a la NIF en casi su totalidad. La norma que nos indica que se considera ahora un contrato o un leasing financiero aquel que cumpla con alguna, cualquiera sea, de las siguientes 5 reglas. Primera, que al final del contrato el arrendador transfiera la propiedad al arrendatario. Segunda, que el arrendatario tenga la opción de comprar al final del contrato esta propiedad a un precio inferior al que posee este bien. Tercero, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del bien, aunque no se transfiera su propiedad al final del contrato. Cuarto, al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos por arrendamiento es equivalente al menos al valor comercial del activo. ¿Esto qué quiere decir? Que si calculamos al momento de iniciar el arrendamiento el costo total de lo que vamos a pagar por ese arrendamiento y ese valor es al menos igual o superior al valor del activo, va a ser clasificado como un leasing financiero. Quinto, que los activos arrendados sean de una naturaleza especializada y sean para un uso exclusivo dentro de una labor empresarial. Cuando cumplimos cualquiera de estas 5 condiciones, la NIF 20 para pymes nos dice que debemos clasificar ese contrato de arrendamiento como un leasing financiero. Ahora les voy a dejar 5 formas de manejo de NIF para un leasing financiero. Primera, al momento de la celebración del contrato debemos afectar un activo por arrendamiento financiero contra un pasivo por arrendamiento financiero, donde se incluye el valor de los cánones del arrendamiento,
la opción de compra y el valor residual de la garantía si existiese. Segundo, se podrán adicionar a estos costos los valores en los que se incurra para la puesta en marcha o para la utilización del bien. Tercero, al momento de ejercer la opción de compra, se descargará directamente del valor que quede residual en el pasivo. Cuarto, los cánones deberán descomponerse en dos partes, una que será la parte que irá como abono a capital, la cual se descargará del pasivo, y la otra parte que será la que se pague por intereses e impuestos, la cual irá a su parte de gastos deducibles de renta o a la parte de impuestos. Quinto, se debe tener en cuenta la depreciación que se debe manejar en cada uno de los bienes. Esta debe estar conforme con las políticas contables de cada una de las compañías. Recordemos que una vez entrada en vigencia la utilización de las NIF en Colombia, la depreciación se maneja de acuerdo a las políticas contables que cada una de las compañías tengan sobre ese tipo de bienes. Esta obviamente se va a ajustar contra un menor valor del activo contra un gasto deducible. Por último, es muy importante saber qué información debe revelar el arrendatario cuando ocurra un leasing financiero. Este debe de revelar por cada clase de activo el importe neto en libros al final de cada uno de los periodos, total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final de cada uno de los periodos sobre el que se informa. Se debe informar sobre los siguientes periodos: de 0 a 1 año, de 1 año a 5 años y de 5 años en adelante. También debemos hacer una descripción general del acuerdo o el arrendamiento financiero al que se llegó, donde se incluyan las cuotas contingentes, las posibles revisiones que se pueden hacer al contrato, los subarrendamientos que puedan tener los contratos, las cláusulas de compra o de término del contrato y las demás que sean de significativa importancia para los usuarios. Todo esto sin dejar de lado lo que nos indica en las secciones 17, 18, 27 y 34, donde nos habla sobre lo que tenemos que revelar de los activos. Amigos, y esto es todo lo que tengo que decirles hoy sobre la NIF 20 por arrendamientos para pymes. Espero se encuentren bien y haya sido de utilidad el video.